Sí, no, tal vez. Yo tengo así nada más una duda como para reafirmar. O Ujú. sea, en esta parte nada más se toma cierta parte y esa la transfiere o no. Sí, bueno, es que en esta parte de la transducción, yo aquí les estoy tratando de ilustrar con esta porque les digo que no sé por qué se perdió mi otra diapo, no sé por qué, pero bueno, sí, imaginemos que aquí hay un bacteriófago, pero, o sea, no solo puede ser específica, sino también puede ser generalizada. O sea, hay dos tipos de transducción. En la transducción vamos a acordarnos siempre, o sea, cuando ustedes oigan transducción, digan, ok, aquí interfiere el bacteriófago. O sea, aquí necesitamos de un bacteriófago para poder transferir material genético de una célula a otra. ¿Sí? Es como el medio, es como el eslabón que va a unir, va a unir a esa célula con la otra célula al transferirle su material genético. Pero tenemos dos tipos de transducción. Tenemos transducción generalizada y transducción especializada. Cuando es generalizada puede tomar cualquiera de estas partes, o sea, no es, ese bacteriófago no es específico para alguna parte del genoma bacteriano. Uh-huh. O sea, puede tomar cualquiera de estas partes del genoma bacteriano. Uh-huh. Y cuando es especializado, pues toma una específica. Ajá, puede haber un bacteriófago específico para esta región naranja, nada más. Bueno, anaranjada. O un bacteriófago específico para esta región azul. Uh-huh. Ah, Ya, ok, sí, ok, ya quedó más claro. Muchas gracias. ok, sí, de nada. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Terminamos aquí con transducción, ¿vale? Entonces aquí, siempre que ustedes oigan transducción, necesitamos de un bacteriófago. Siempre que ustedes oigan conjugación, necesitamos un pili, necesitamos una célula que contenga este pili para poder transferir el material genético a otra célula. Y cuando vimos transformación, pues simplemente acuérdense de la palabra incorporar, ¿sí? Incorporar al cromosoma bacteriano. O sea, acuérdense de material genético extracromosómico, incorporar al cromosoma bacteriano, ¿vale? Así es como nosotros podemos memorizar rápidamente qué es lo que está sucediendo. O sea, palabras clave para saber qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos procesos, que son muy importantes. Bueno, seguimos con la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, tenemos varias partes. Aquí descargué esta imagen para ponérselas aquí de Ciencia UNAM. Sí, que para hacer una reacción de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, se requiere del fragmento de DNA que se quiere copiar, dos iniciadores o dos primers, también se les llaman cebadores sintetizados químicamente, que son complementarios para cada una de las cadenas de este fragmento de DNA, ¿ok? Bueno, desoxirribonucleótidos disponibles comercialmente. Esto es lo que necesita. Primero se requiere un fragmento de DNA, que es el que se quiere copiar en esta reacción de PCR. Necesitamos estos dos iniciadores o primers o cebadores que son sintetizados químicamente y son complementarios para cada una de las cadenas de DNA. Y desoxirribonucleótidos disponibles comercialmente y la polimerasa termoestable TAC. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos para hacer esta reacción de PCR. La reacción se prepara en microtubos especiales que se introducen en un termociclador, que es y se programa el intervalo de tiempo y las distintas temperaturas que se requieren en estas tres etapas de cada ciclo de esta reacción. Bueno, tenemos tres etapas, que es el ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. En el ciclo 1 se lleva a cabo la desnaturalización del DNA para separar las cadenas. Sí, estas son las tres etapas de cada ciclo, es la que les estoy mencionando, ¿sí? Ok, en el ciclo 1 tenemos la desnaturalización del DNA para separar cadenas y que éstas reconozcan los primers que ya habíamos dicho aquí. En el ciclo 2 se elongan estos primers y en el ciclo 3 se vuelve a repetir este proceso. Es un proceso parecido a la replicación del DNA. Bueno, amplificación, aquí seguimos con la amplificación en cada ciclo de la PCR. Esto se lleva a cabo en este termociclador, porque para abrir la doble cadena del DNA se aplica una alta temperatura que es de aproximadamente 94 a 95 grados por 10 minutos para poder desnaturalizar las cadenas del DNA. ¿Sí? Y de nuevo se eleva la temperatura a 95 grados por un minuto nada más
Ujú. En la segunda etapa tenemos una temperatura de 55 a 60 grados donde hay alineamiento de los primers. Estos primers reconocen la secuencia específica del DNA que se interesa amplificar o que se interesa copiar y se eleva la temperatura a 72 grados centígrados después para que la polimerasa del DNA favorezca la síntesis de una copia de la cadena original. Ujú. Por eso les digo que es un proceso muy parecido a la replicación del DNA y así finalmente ya tenemos dos cadenas. Este ciclo se repite 40 ciclos, ¿sí? Para obtener miles de estas copias de DNA, bueno, dependiendo de lo que se quiera obtener, ¿ok? Bueno, la aplicación de esto es para organismos genéticamente modificados, se utiliza para organismos genéticamente modificados y clonación de genes bacterianos en plantas para el control de plagas, por ejemplo. Sí, para esto se ocupa la PCR. Igual es como un dato interesante, no es tan necesario que se lo aprendan así tan estrictamente. Lo que yo les recomendaría nada más que se aprendan pues las temperaturas y lo que se necesita para que ocurra este proceso. O sea, qué ocurre en cada uno de los procesos de los ciclos que ya les había mencionado, o sea, así muy general, qué ocurre en cada una de las temperaturas y qué es lo que se necesita, ¿no? Necesitamos el fragmento de DNA que se quiere copiar, los primers y los desoxirribonucleótidos disponibles, perdón, y la polimerasa termoestable TAC. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos, los 3 ciclos y aprendernos las temperaturas. Bueno, ahora sí vamos con esto de la regulación de la expresión génica y el operón lactosa. Bueno, les había dicho que íbamos a ver qué era un operón, las partes del operón y todo eso. Bueno, un operón es una unidad genética funcional formada por un grupo de genes. Este esquemita se los hice ayer porque se me hace como, a mí me costó mucho trabajo entender lo que era un operón, más que nada en fisiología microbiana, porque solamente te hablan de cosas como muy raras, o sea, de los elementos del operón y de estas cosas y te dicen, y que el operón, y que el gen regulador, y que el gen promotor, y que no sé qué, entonces dices, bueno, ¿y esto qué? O sea, yo no entendía nada, o sea, definitivamente, de verdad. Cuando hice mi final, o sea, mi vuelta A, yo me preguntaban cosas de los operones y yo decía, no entiendo esto nada, o sea, de verdad no sé a qué se refiere, no, no, te decía, el represor, ¿qué hace, no? O sea, los genes estructurales, el gen regulador, ¿qué hace en los genes estructurales? ¿Qué efecto tiene? Y el promotor, y no sé, era una cosa horrible, entonces yo no lo entendía, pero desarrollé como estos diagramas para poder entenderlo, ¿vale? Y más porque te preguntaban el operón LAC y el operón triptófano, ¿vale? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el operón LAC, que es un sistema inducible. Bueno, entonces, el operón es una unidad genética funcional formada por un grupo de genes. Tenemos los genes estructurales, que son enzimas, que son estos. Tenemos el promotor, que es el sitio de inicio de la transcripción. Tenemos el operador, que acopla al regulador. Y el regulador, pues, el gen regulador codifica para el regulador, ¿ok? Para esto. Bueno, aquí tenemos la estructura general de un operón, es el gen regulador que está en otra zona del cromosoma, o sea, esto está en el cromosoma, pero este está en otra zona del cromosoma independiente de estos. Aquí tenemos a un gen operador, tenemos al gen promotor y después tenemos a estos genes estructurales. Entonces, el gen regulador pues produce aquí al operador y también tenemos una proteína reguladora que siempre es represora. O sea, esta proteína reguladora o el gen regulador que codifica para esta proteína es represora. Esta proteína reguladora siempre que le salga, la proteína reguladora siempre es represora, o sea, siempre reprime. ¿Ok? Vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, tenemos al operón LAC, la proteína reguladora pues activa al operón LAC, que es un sistema inducible. Aquí tenemos en este operón LAC, tenemos igual a nuestro gen operador, nuestro gen promotor, nuestros genes estructurales, ¿sí? Pero tenemos esta proteína reguladora que es un represor activo. Aquí tenemos este represor activo que se va a unir al operador impidiendo que ocurra la transcripción de los genes. Ajá. O sea, aquí no, o sea, una vez que este represor se une al operador, va a impedir que ocurra la transcripción de los genes. Por lo tanto, es un operón desconectado, ¿sí? O sea, este represor
como es represor y está activo, pues se va a unir a esta parte y lo que va a impedir es que haya transcripción. Pero si nosotros agregamos lactosa, que es un inductor, así se llama esto, o sea, agregar algo para que nos pueda favorecer la transcripción, este se le va a llamar inductor. En este caso, como es operon-lac, pues es lactosa. Se agrega lactosa, es un inductor y entonces esta lactosa se une al represor inhibiéndolo y esto ocasiona que este represor pues no se una al operador. Ajá, y por lo tanto hay transcripción de genes estructurales que producen enzimas para catalizar esta lactosa, ¿sí? O sea, aquí, y este ya es un operón conectado, porque pues ya funciona, ¿sí? O sea, cuando hay presencia de lactosa, pues va a inhibir a este represor, entonces no va a unirse al operador, y ahí ya estos genes estructurales pueden transcribir genes para catalizar a la lactosa, y en este caso no. En este caso no va a poder hacer eso, porque este represor se va a unir al operador y va a impedir la transcripción, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿De los operones? Bueno, les voy a poner este diagramita en sus apuntes para que lo tengan así como explicado muy paso a paso. La verdad es que creo que sí, o sea, está explicado muy bien. Bueno, yo traté de hacerlo así para entenderlo yo misma cuando llevé esta materia y les va a ayudar mucho porque esta pregunta sí viene en los exámenes del Operon LAC. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver a los hongos, ¿sí? Bueno, la ciencia que estudia los hongos se conoce como micología. Existen aproximadamente 1.500.000 especies, de las cuales 72.000 están registradas solamente. Son muy abundantes y presentan una cantidad de formas y tamaños, ¿ok? También pueden vivir en condiciones diversas y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Estos son hongos filamentosos, así es como se ven en las cajas Petri. Algunos tienen una textura algodonosa, aterciopelada, algunas tienen una textura seca, tienen apariencia como cerebriformes, aparecen como un cerebro. Cuando crecen en las cajas Petri, tienen textura tierrosa, dependiendo, ¿sí? Esto lo van a ver en micro experimental mucho. Cuando vean hongos, van a analizar, pueden ser penicillium, puede ser fusarium, puede ser otro escapulariopsis, dependiendo de cuál les toque. A mí me tocó penicillium, fusarios, aspergillus niger también. Y pues ahí es como van a poder apreciar mejor si tiene una textura algodonosa, si tiene una textura térrea, si tiene una textura más piedrosa, no sé, ¿vale? Hay diferentes texturas. Incluso ahí también les van a decir, descríbelo y les van a dar los diferentes casos en que puede presentarse su hongo. Esta es una tinción de un hongo filamentoso o pluricelular, que es, principalmente son los que son pluricelulares, así es como lo vemos al microscopio. Y aquí ya les había mencionado sobre las levaduras, que son unicelulares y parecen cocos al microscopio, pero no son cocos. Tienen una forma más ovoide, ¿vale? Vamos a acercarle aquí un poco más para que puedan apreciarlo mejor. ¿Ven? Tienen esta forma como ovoide, como irregular. No son tan parecidos a los cocos, ¿vale? Así se ven al microscopio. Un ejemplo de una levadura, pues puede ser Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se usa para la cerveza. Bueno, ok. Bueno, la clasificación empírica de los hongos también puede darse, bueno, se clasifica en hongos macroscópicos, hongos filamentosos o mohos, que son estos. Los macroscópicos son los que nosotros vemos ahí en el bosque cuando crecen, esos son hongos macroscópicos. Tenemos las levaduras y las actinobacterias, que en realidad no son hongos porque son procariontes. También en microbiología experimental van a ver más características de las actinobacterias. Comparten características con bacterias y comparten características con los hongos. Incluso cuando se ven, igual en el microscopio, se ven filamentos, o sea, no se ven ni cocos ni bacilos, no, se ven filamentos. Así son las actinobacterias.
Bueno, entonces, algunas propiedades generales de los hongos es que son eucariontes, quimioterótrofos, no fotosintéticos, no móviles, o sea, son inmóviles, tienen pared celular compuesta de quitina, ya habíamos visto eso cuando vimos la pared celular, y pueden presentar reproducción sexual y asexual. Bueno, también tienen condiciones de crecimiento específicos. Los hongos pueden ser anaerobios o microaerófilos o anaerobios facultativos. Los anaerobios o microaerófilos son hongos patógenos o mohos y los anaerobios facultativos son las levaduras. Sí, también, bueno, crecen en temperaturas distintas, pueden ser psicrófilos de 0 a 17 grados centígrados, pueden ser mesófilos, que sería la temperatura óptima de la mayoría de los hongos, que es de 25 a 30 grados centígrados, y también pueden haber algunos que sean termoestables de 37 a 50 grados centígrados. Crecen en un pH óptimo de 3.5 a 7 más o menos, pero la mayoría son acidófilos, que quiere decir que crecen pues en medios ácidos. En cuestión de la luz, pues no es necesario que les administremos luz, sin embargo, la alteración de luz y oscuridad mejora su reproducción, o sea, primero los tenemos en un lugar oscuro, luego les damos luz, así, puede mejorar su desarrollo. Bueno, ahora vamos acá abajo. Tenemos la clasificación de los hongos, tenemos el dimorfismo, donde algunos hongos patógenos tienen la capacidad de cambiar su forma de vida libre cuando cambian sus condiciones de crecimiento al estar en un hospedero. ¿Okay? Ahora vamos a ver las partes de los hongos, las partes más importantes de los hongos. ¿Qué son las hifas? Bueno, las hifas son estructuras tubulares rectas o sinusadas que están limitadas por una pared y es una unidad funcional de los hongos. Esta es la unidad funcional de los hongos, las hifas. Aquí las podemos ver cómo es que se ven al microscopio. ¿Sí? Aquí tenemos las hifas, así se ven al microscopio, son estas estructuras tubulares que son las unidades fundamentales de los hongos filamentosos, ¿ok? Aquí estamos viendo hongos filamentosos. Y podemos tener hifas septadas o hifas cenocíticas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las hifas septadas es que tienen, o tabicadas también, tienen divisiones. Divisiones, están divididas aquí. Entonces ahí podemos decir, si nosotros vemos divisiones de la IFA, es una IFA aceptada o tabicada. Y si es una IFA que no tiene ninguna división, pues es una IFA cenocítica. ¿Okay? Luego tenemos el micelio o talo, que es un conjunto de IFAs. El micelio o talo es el conjunto de las IFAs y puede verse en condiciones macroscópicas. Igual, cuando tengan así la caja Petri, en la parte de abajo van a poder observar el micelio del hongo. Ok, habíamos visto ya estos tipos de hifas septadas, cenocíticas, y también tenemos las verdaderas o pseudohifas, ¿sí? Las verdaderas son propias de los hongos filamentosos y las pseudohifas son cadenas cortas con constricciones en los septos propias de las levaduras, ¿sí? En las levaduras también se pueden apreciar estas tipo hifas, pero no son hifas verdaderas, ¿ok? Son pseudohifas. Las hifas también pueden ser vegetativas, ¿sí? Cuando son vegetativas, pues sirven para el proceso de nutrición, y si son hifas aéreas, pues son las encargadas de la reproducción, ¿sí? Estas hifas también pueden tener diferentes tamaños y en las pseudohifas pueden verse como un chipote en estas hifas, así como, pues sí, como un chipote, como una protuberancia, ¿ok? Bueno, también tenemos a las hifas hialinas y pigmentadas. Las hifas hialinas pues no tienen color y pues las pigmentadas pues sí tienen color. Las hialinas pues son transparentes, ¿vale? Se ven así transparentes al microscopio. Y también tenemos a los hongos negros o hongos diamatáceos. Dematiáceos, sí, estos hongos diamatiáceos que se ven así cuando los vemos al microscopio como de este color cafecito, así podemos nosotros saber que son, o color paja, podemos ver que son hongos negros o hongos dematiáceos. Y a los hongos blancos o que son estos, bueno, aquí se ven de color azul, pero es porque tienen la tinción
y se denominan yaloifomicetos, los hongos blancos. ¿Okay? Bueno, o hongos hialinos también. Un hongo hialino pues no presenta coloración cuando es observado a nivel microscópico, solamente se puede observar con la técnica de impronta, que es la técnica para teñirlos, ¿ok? Solamente se pueden ver a 10 y a 40x en esos aumentos, solamente en el microscopio, no a 100x. Sí, el microscopio tiene tres aumentos, bueno, tres lentes, que uno corresponde a 10x, otro a 40x y el otro a 100x. Para bacterias ocupamos el 100x y ahí se tiene que agregar aceite de inmersión para poder ocupar el objetivo de 10x, y para los otros dos pues no necesitamos aceite, y entonces nada más podemos ver a los hongos en 10 y en 40, ¿ok? Y así es como los vamos a ver si nosotros aplicamos esta tinción de impronta con azul de lactofenol. Ahorita vamos abajo, les voy a mostrar algunas tinciones que hicimos en laboratorio para que las vean. Bueno, ya se las había enseñado, pero bueno, aquí las pueden como apreciar mejor. También, bueno, hay varias modalidades de IFAS. Bueno, también tienen estas partes, ¿ok? Tenemos, aquí la señalan, tenemos el conidióforo, esta parte es el conidióforo, las conidias, que son estos como, no se alcanza a ver muy bien, pero son como circulitos aquí, los conidióforos, ¿sí? Podemos, las hifas, en este caso, sí, aquí podemos ver las hifas. Bueno, también hay modalidades de IFAS. Las IFAS pueden ser rizoides, espirales o en zarcina, ¿sí? Tienen diferentes formas también las IFAS. Y bueno, les voy a hablar aquí de la tinción de los hongos. Bueno, aquí tenemos diferentes hongos filamentosos, por supuesto, de tinciones que hicimos en el laboratorio, teñidos con azul de lactofenol, con la técnica de impronta. Ya les había dicho que lo que hacemos es que en la caja Petri, como están aquí, nosotros abrimos la caja Petri y con un Yurex, igual con una asa micológica, se llama asa micológica, nos ayudamos pegando, cortamos una tira de Yurex, así normal, ¿no? Una tira de Yurex no tan grande. De uno de los extremos lo pegamos a esta asa, y luego lo presionamos aquí, abrimos la caja, presionamos un poquito de la parte donde tiene pegol el Yurex, presionamos un poquito, y así es como vamos a obtener una muestra del hongo. Después, en un portaobjetos, vamos a agregar una gota de azul de lactofenol, que es el colorante para teñirlos, o azul de algodón también le llaman, y pues lo vamos a poner encima. Una vez que esté la gota, vamos a colocar con cuidado el Yurex encima, a modo de cubreobjetos, podríamos decir, o sea, pero pues va a ser el Yurex y listo, ya tenemos nuestra preparación y estamos listos para verlo al microscopio en los objetivos de 10x y 40x, que es hasta donde podemos ver estos hongos filamentosos. Aquí les pongo algunas fotos de los hongos que vimos, que estaban muy padres. Este es Penicillium sp, lo voy a hacer más grande porque me interesa que vean como todas las partes. Ya vieron, aquí están las hifas, las esporas, que son estos pequeños, estas pequeñas bolitas que se ven aquí. Sí, también vimos Aspergillus, este es Aspergillus niger. Aquí podemos ver también conidióforo, las conidias. Este fue en Mucor, otro que se llama Mucor, que tiene la capacidad de formar una estructura que se llama cigospora. Pero bueno, aquí este fue el Mucor, ¿vale? Estos no recuerdo bien cuáles eran porque teníamos que compartir nuestros resultados, entonces no eran de nosotros.
eran de otro equipo, entonces no recuerdo cuál era su nombre de estos de acá abajo. Pero así es como se ven al microscopio y se ven padrísimos, de verdad. Se ven muy, 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 muy padres. Me gustan mucho a mí. Aparte del color azul, se ven muy, muy bonitos. Bueno, los hongos tienen una importancia industrial en el ámbito alimenticio, en la industria cervecera, en la fabricación de antimicrobianos también, en los quesos, por ejemplo. Uno de los hongos que se utiliza para quesos, por ejemplo, es el Penicillium roqueforti, sí, para el queso Roquefort, así se llama, y se utiliza este hongo. Esperen que ya se traba, que no baja. Ya. Ajá, entonces se utilizan para eso, se utilizan también en el ámbito médico, tienen una alta importancia económica y ecológica también, porque nos ayudan a la descomposición de la materia y a la simbiosis. Ujú. Bueno, pues terminamos aquí ya con los hongos. Es un tema muy, muy interesante. Y bueno, ahora vamos con los virus. Pongo un poquito más. Así nos va a alcanzar el tiempo. Voy a tratar de explicarlo bien y rápido. Pero bueno, aquí tenemos a los virus. Es un tema muy importante. Un virus es un elemento genético que solamente puede replicarse dentro de una célula viva llamada hospedero. El virus no es un elemento que esté vivo o que esté muerto, simplemente que necesita de una célula hospedera para poder llevar a cabo su proceso de replicación y sus funciones genéticas. Ajá. Solamente puede replicarse, o sea, un virus solamente puede echar a andar toda su maquinaria transcripcional, transduccional, todo eso cuando está dentro de una célula viva que sería su hospedero. Ajá. No es considerada, como ya les he dicho, una entidad viva, sino que es un parásito obligado que depende del metabolismo energético y síntesis de proteínas de su hospedero. O sea, depende de su hospedero para que pueda realizar sus funciones. ¿Ok? Bueno, la forma extracelular del virus se denomina virión, que le permite diseminarse de un hospedero a otro. Son parásitos intracelulares obligados y por ello es que requieren de un hospedero para su reproducción, son altamente específicos para su hospedero y son estructuras específicas, es decir, que solo infectan a una célula en específico. Ajá. Solo pueden infectar una célula en específico, por eso hay virus para plantas, por eso hay virus para animales, por eso hay virus para humanos, ¿ok? O sea, son específicos, por eso los virus de los perros, digamos, no nos pueden infectar a nosotros. Ajá, porque son específicos. No poseen ningún tipo de organelo, ni citoplasma tampoco son capaces de generar energía ni producir proteínas de forma independiente, ¿sí? Ellos requieren de la maquinaria de sus células, huésped para poder echar a andar el material genético que está contenido en ellos. Para replicar su material genético, para transcribir su material genético, para traducir su material genético, necesitan de la maquinaria de su célula hospedera a fuerza. Si no, pues no pueden hacer nada. ¿Okay? Están formados principalmente por un ácido nucleico protegido por una capa de proteínas, que puede ser esta cápside. Su ácido nucleico puede ser DNA o RNA de cadena sencilla o de cadena doble, pero solamente de un tipo, no de ambos. O sea, puede tener DNA o puede tener RNA. O es un virus que contiene DNA o es un virus que contiene RNA, pero no puede tener ambos. ¿Ok? El genoma puede ser lineal o circular y además puede ser mono o multipartito, es decir, que está constituido por uno o varios segmentos de ácido nucleico. Algunos virus tienen una envoltura compuesta de lípidos o proteínas que protegen al virión y esta envoltura debe ser semejante a la membrana del hospedero. Pueden contener enzimas como la lisosima, recordemos la enzima de la lisosima. Ya les había preguntado, ¿alguien puede decirme esta enzima de la lisosima qué ocasiona en las bacterias? ¿Y a nivel de qué?
¿Nadie recuerda la lisozima? La enzima que hemos hablado durante todo este tiempo, que mencionamos varias veces. ¿No? ¿Nadie se acuerda de la lisozima que hace? Ok, hay que estudiar, chicos, ¿vale? Hay que estudiar. La lisozima es la enzima que rompe el enlace beta 1,4 que une a los disacáridos de la pared celular en bacterias, que une al N-acetilmurámico y a la N-acetilglucosamida. Este enlace beta 1,4 une a estas dos unidades para formar el disacárido. Y la lisozima puede romper este enlace beta 1,4. También esta enzima está presente de manera natural en las lágrimas, en la saliva y en algunas otras secreciones del cuerpo. Bueno, sí. Sigamos entonces. ¿En qué me quedé? Pueden contener enzimas como lisozima, transcriptasa reversa, integrasa o neuraminidasa, ¿ok? Pueden ser espículos que ayudan a unirse al hospedero, o sea, pueden tener estos espículos, así se llaman estas cosas de aquí. Sí, estos picos que se llaman espículos, que le ayudan a unirse al hospedero. Ajá, por ejemplo, un ejemplo de un virus que tenga estos espículos es el adenovirus. Hay diversas morfologías de virus, por ejemplo, de su cápside. Aquí, esto que tenemos por aquí en estos virus se llama cápside. Pero también pueden haber virus helicoidales, virus icosaédricos, virus complejos y virus de mosaico. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los virus o la clasificación Baltimore para los virus? De acuerdo con Baltimore, los virus se clasifican dependiendo de su estrategia de replicación dentro del hospedero, ¿ok? El proceso de replicación implica la producción de RNA mensajero para la síntesis de las proteínas virales. Entonces, todas las estrategias de replicación de los virus deben llegar a la obtención de un RNA positivo que servirá para la traducción. Bueno, ¿cómo se dividen las 7 clases de virus? Tenemos la clase 1, donde hay un DNA de doble cadena e inmediatamente se transcribe a RNA mensajero y se traduce a proteínas. Un ejemplo de esto son los virus del papiloma humano, por ejemplo. Bueno, los de clase 2 tenemos el DNA de cadena sencilla, que una vez que es liberado al citoplasma, se debe generar un intermediario de cadena doble para que después sea transcrito a RNA mensajero y posteriormente traducido a las proteínas. Un ejemplo de esto puede ser el Parvoviridae, ¿ok? Clase 3, ahora tenemos a los de clase 3, tenemos un RNA de cadena doble, se usa la cadena positiva como RNA mensajero y es traducido a proteínas. Un ejemplo de estos, el rotavirus. Entonces, bueno, la cadena negativa realiza copias del mismo RNA y además esto para llevar a cabo copias del material genético para internalizarlo en la partícula viral. Luego tenemos los virus de clase 4, donde tenemos RNA de cadena sencilla y positiva, además que se usa para producir RNA negativo a partir del cual se genera el RNA mensajero, que se usa para la síntesis de proteínas. Luego tenemos los de clase 5, que es RNA de cadena sencilla, negativo, que se usa para generar RNA positivo o RNA mensajero para la síntesis de proteínas. A partir de esta cadena positiva es donde se sintetiza el RNA de cadena sencilla para su empaquetamiento en las cápsulas. Luego tenemos a los virus de clase 6, RNA de cadena sencilla, positivo para producir DNA de doble cadena usando una enzima transcriptasa reversa. El DNA sintetizado sirve para ser transcrito a RNA mensajero y posteriormente es traducido a proteínas. Sí, un ejemplo de virus de clase 6 sería el
VIH, perdón, y virus que causan enfermedades respiratorias. Luego tenemos los de clase 7, que son virus de cadena doble de DNA que se transcriben a RNA mensajero para la traducción de proteínas. Ajá. El genoma viral se produce con el uso de una transcriptasa inversa y se puede empaquetar en cápsides, ya sea DNA de doble cadena o un híbrido de RNA-DNA. Un ejemplo de un virus de clase 7 sería hepatitis B. Ok, ahora vamos acá abajo y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la replicación viral. Para la replicación viral tenemos el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo lítico o que es de manera general el ciclo lítico? Bueno, la partícula viral llega a reconocer a su estructura muy específica en la superficie de una bacteria. ¿Sí? Tenemos una partícula viral que reconoce la superficie de la bacteria, o sea, su estructura específica aquí en la bacteria, inyecta el material genético y este material genético se internaliza al citoplasma. Una vez que se internaliza el citoplasma, va a generar muchas copias de él, así como también la lisis del material genético del hospedero. Y una vez que esto sucede, el virus se apodera de la maquinaria transcripcional y transduccional, replica las proteínas correspondientes y se ensambla la partícula viral con el material genético hacia el interior. Y entonces, dada la cantidad de partículas virales en el interior, se liberan lisando a la célula. Miren, aquí. La partícula viral reconoce su sitio aquí específico al que se puede unir en la bacteria. Aquí tenemos al virus. Aquí está el material genético del virus. Eso está muy chistoso. Es que a mí me da risa porque yo lo veo como de manera muy rara, como de que se sienta como si hiciera pipí o algo así. No sé, es una manera rara de verlo, pero yo lo vi así. O sea, y inyecta su material genético. O sea, si se dan cuenta, esto de aquí empieza a vaciarlo y empieza a inyectarlo a la célula. Entonces se apodera de su material, de su maquinaria transcripcional y transduccional y empieza a replicar su material genético y las proteínas y todo eso. Entonces empiezan a generarse una gran cantidad de partículas virales, como podemos ver aquí. Empiezan a crearse gran cantidad de partículas virales dentro de la pobre célula que es hospedera y una vez que ya la célula está tan llena de estas partículas, pues digamos que ya no puede más, explota y libera las partículas virales, ocasionando la lisis de la célula. Por eso es ciclo lítico. Y bueno, ¿cómo ocurre así paso a paso este ciclo lítico? Bueno, primero tenemos la fase de unión, que aleatoriamente el virus y su hospedero colisionan. Entonces el fago se une al receptor en la superficie de su hospedero. Por ejemplo, la permeasa de maltosa o el transportador de hierro. O sea, son unos ejemplos de esto. Y en algunos casos, el receptor puede encontrarse en el flagelo, el pili o el LPS, ¿ok? El lipopolisacárido, recordemos. O sea, el receptor para estas partículas virales puede encontrarse también no en la superficie celular, sino también en un flagelo, un pili o en el lipopolisacárido, ¿ok? Bueno, en la fase 2 tenemos la penetración. El fago después de la unión libera lisosima, rompiendo justo. Esto es muy importante. Vean cómo todo está conectado, ¿ok? Habíamos dicho que algunos virus tienen lisosima, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para nada? No. Ok, bueno, entonces, el fago después de la unión libera esta lisosima y rompe una porción de la pared celular. Recordemos que rompen los enlaces beta 1,4 de la pared celular. Ajá, y así es como puede internalizar su material genético. Sí, la lisosima sí nos sirve, ¿ok? Nos sirve este concepto, nos sirve desde que vimos pared celular hasta ahora. Aquí es cuando ya empieza como a cobrar sentido, ¿ok? La cubierta de la cola se contrae de tal forma que es capaz de inyectar su material genético a la célula mientras la cápside permanece en el exterior, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y bueno, en la fase 3 tenemos la biosíntesis y una vez dentro del hospedero inicia la síntesis de nuevos genomas virales y subunidades de la cápside. El genoma del fago codifica genes que interfieren con el genoma del hospedero. Sí, entonces utiliza la maquinaria, le roba, o sea, le roba toda su maquinaria para que la célula siga sintetizando proteínas, sintetizando su material genético, todo eso ya no va a ser posible porque el virus le va a robar su material genético para que él ahora diga, no, sabes qué presta, yo voy a empezar a sintetizar mi propio material genético y te voy a llenar de virus, ¿ok? Este,
utiliza la maquinaria que son nucleótidos, enzimas, ribosomas y todo para su propia replicación, ¿sí? Para su propio beneficio. En la fase 4 ahora tenemos la maduración y una vez que se ha sintetizado todos los componentes del fago, este se autoensambla introduciendo el DNA en las cabezas y luego uniendo las demás proteínas. En la parte ya 5, en la fase 5 tenemos la liberación, donde los virus desnudos se van a liberar a la parte exterior, rompiendo el hospedero, como podemos ver aquí, y por otro lado, los virus cubiertos salen al exterior por un proceso semejante a la gemación, lo cual no necesariamente lisa la célula, ¿sí? Aquí la está lisando, pero también puede ser que salgan por otro proceso que es similar a la gemación. Ahora vamos con el ciclo lisogénico. Aquí, el material genético se recombina con el cromosoma bacteriano. Aquí no se recombina con el cromosoma bacteriano, solamente lo inyecta y empieza a sintetizar su propio material genético. Y aquí el material genético del virus sí se recombina con el cromosoma bacteriano y permanece dentro del cromosoma por X cantidad de tiempo. Ahora nos vamos para acá. Le inyecta, permanece, se recombina. Aquí está, cómo se está recombinando con el cromosoma bacteriano. Ya inyectó su material genético. Aquí tenemos el cromosoma bacteriano y empieza a recombinarse con este y permanece dentro del cromosoma por X cantidad de tiempo, el cual puede heredarse y puede ocurrir un suceso donde este material genético se libera del cromosoma y ahora sí se lleva a cabo el ciclo lítico. Bueno, a ver, vamos a explicar más a fondo el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico se realizan los procesos de unión y penetración como en el ciclo lítico. Este ciclo lo presentan los bacteriófagos temperados y hay una interacción con el genoma del hospedero. ¿Sí? Esta interacción, una vez dentro del DNA viral, se integra al genoma del hospedero constituyendo un prófago o puede permanecer en el citoplasma como episomal. Ajá. Aquí habíamos dicho que era episomal, pues extra cromosomal. De esta manera se puede duplicar durante la división celular en el hospedero y heredarse a su progenie, mientras este prófago integrado no puede ser infectado por ningún otro virus. Luego está la escisión del prófago del genoma hospedero y aquí la escisión del prófago se induce por algún tipo de estrés, como por ejemplo pH, temperatura, antibióticos, etcétera, para entonces continuar con el ciclo lítico. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros una escisión del prófago del genoma hospedero, aquí sí se continúa con el ciclo lítico. O sea, una vez que tenemos el ciclo lisogénico, ocurre ya después lo del ciclo lítico. Bueno, sigamos. Bueno, aquí está la imagen del bacteriófago. Ya les había explicado que era un bacteriófago. Aquí está. Esta imagen está muy padre. Ok, ahora nos vamos con la importancia de los virus. Bueno, los virus también tienen una importancia ecológica. Son ubicuos en todo el mundo. En el mar ayudan a mantener las cadenas alimenticias de las algas verdes y las cianobacterias, y los virus se encuentran de 10 a la 6 a 10 a la 7 por mililitro de agua en el mar, lo que indica su importancia de la transferencia génica en el medio ambiente. ¿Okay? Para la investigación también son muy importantes porque los fagos se usan como modelos en biología molecular y en la producción de proteínas recombinantes como en el despliegue de fagos, es muy importante. Tenemos la medicina. También los fagos participan en la patogenicidad de cepas como Clostridium botulinum y Corynebacterium diphtheriae y también tienen un potencial uso como antimicrobianos en la denominada terapia de fagos para interacciones causadas por microorganismos resistentes a antibióticos. Los bacteriófagos también pueden ayudar a la resistencia a antibióticos. La vez pasada me encontré con un video en TikTok, infórmense. No, era de una buena página de TikTok, ¿no? De divulgación de ciencia, de cómo explicaban cómo es que los bacteriófagos podrían salvarnos de la resistencia a los antibióticos. Se los voy a enviar. Está muy, muy bonito, muy interesante y muy ilustrativo. ¿Sí? Les va a gustar. Les recomiendo que lo vean. Sí, es algo muy, muy interesante porque esto de la resistencia a antibióticos es una problemática muy importante ahorita para nosotros. También tiene importancia en alimentos que se usan para la protección de alimentos preparados listos para comer, de pescado, carnes rojas y productos lácteos. Y luego, también tenemos esto que se llama
los viroides y los priones, ¿ok? Les voy a explicar qué es esto. Esto sí está bien raro, ¿eh? O sea, la verdad, cuando yo lo leí me traumé, la verdad, me traumé, porque sí está como feo, ¿vale? Ya, nada más esto y ya termino. Ya sé que ya es la una, pero solo denme un momento y ya, terminamos con esto, ¿ok? Bueno, los priones. ¿Qué son los priones? Los priones son partículas de proteína con capacidad infecciosa. Producen las enfermedades denominadas como encefalopatías esporangiformes. Uno de los ejemplos es el CURU, el síndrome de Hertzmann-Strauser, también tenemos el síndrome del insomnio familiar fatal en humanos y Scraptia en ovejas y encefalopatía espongiforme bovina. Son fatales, ¿sí? Las características generales de los priones es que la proteína completa. Mira, aquí tenemos, ahorita les voy a explicar, aquí tenemos esta imagen para lo de los priones. La proteína completa no funcional está constituida por 253 aminoácidos. Entonces, su procesamiento consiste en la eliminación de 22 aminoácidos del extremo N-amino terminal al ser transportados al retículo endoplásmico. Perdón, se remueven otros 23 aminoácidos del extremo para la adición de un grupo glicosilfosfatidinosidol que permite el anclaje a la superficie de la membrana celular. Ajá. Los priones promueven la proliferación y supervivencia de neuronas adultas. Cuando el prión se pliega de manera incorrecta, o sea, ¿qué es un prión? Pues es una proteína plegada de manera incorrecta. Aquí está una proteína que ya se plegó completamente. Así debe estar una proteína que ya está plegada, si se dan cuenta. ¿Sí? Por esto es su configuración normal y esta es una configuración alterada, donde ya podríamos decir que es un prión. No tenemos esta estructura de plegamiento correcto, sino que quedan así. ¿Sí? Y esto, pues, es muy grave porque causa estas enfermedades eh, que, bueno, que están causadas por estas proteínas mal plegadas, ¿sí? Tiene una conformación rica en alfa hélice y en beta plegada, y la proteína mal plegada se acumula ejerciendo de esta manera toxicidad a las neuronas y produciendo los síntomas de las enfermedades, ¿sí? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, los mecanismos para producir esta enfermedad son enfermedad crónica infecciosa, que se transmite del ganado bovino a humanos o de humano a humano, en el caso del canibalismo, ¿verdad? Pero no creo que eso pase. Entonces, imagínense, yo había oído, creo que esta es la enfermedad de las vacas locas, que pues obviamente afecta a sus neuronas a nivel neurológico a las vacas, a los bovinos, y entonces empiezan a perder la coordinación, empiezan acá, o sea, por eso se llama enfermedad de las vacas locas, entonces nos empieza a alterar y bueno, imagínense que ustedes les venden carne de este animal enfermo que tiene esta enfermedad causada por priones y pues se la comen en una hamburguesa. Pues terrible, ¿no? Qué miedo. Yo sí me espanté con esto. Bueno, luego tenemos enfermedad priónica esporádica, donde una proteína se pliega incorrectamente en un individuo normal y se puede prolongar como el primer tipo, o sea, la primera parte de enfermedad priónica infecciosa, y luego tenemos enfermedad priónica hereditaria, donde hay una mutación en el gen priónico generando proteínas que se pliegan incorrectamente. Pero casi es, o sea, seguro de que si esto te sucede, te mueres, ¿okay? Porque causa estas enfermedades de encefalopatías, perdón, espongiformes y todo eso. Entonces, bueno, esto es lo que puede causar que hayan proteínas mal plegadas, ¿no? Cuando se pregunten qué puede pasar si hay un error, esto puede pasar. También tenemos a los viroides, no confundir con los viriones, ajá, estos son viroides, que son fragmentos pequeños de RNA de cadena sencilla. Aquí está, este es un viroide. Son fragmentos pequeños de RNA de cadena sencilla en forma de un círculo cerrado que son causantes de enfermedades en las plantas. Ajá. Se diferencian de los virus porque no poseen una cápside. Forman una estructura secundaria tan compacta que los hace muy estables en las condiciones medioambientales de las plantas. Entonces, el viroide entra a la planta a través de alguna herida producida por insectos o algún daño que haya sufrido la planta. Entonces, pues así es como entra e infecta a la planta. Dentro de los viroides van de una célula a célula a través de un floema, así se llama, y causan efectos negativos en las plantas. Así es como los virus
de plantas infectando las plantas y se llaman viroides. Y listo. Este sería nuestro último tema. De verdad, espero que así terminamos. Espero que hayan entendido, espero que no tengan alguna duda. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos.